En este video te mostraré cómo hice este casco de Galactus, hecho con goma eva para que tú también puedas hacer el tuyo y ser este imponente ser cósmico y destructor de mundos. Igual puedes experimentar con otros materiales y técnicas para hacer este casco. Usa tu creatividad y habilidad con las manualidades para cualquier proyecto como este. Para comenzar debemos conocer la dimensión de nuestra cabeza, así que haremos lo siguiente: colocaremos dos cajas sobre el borde de la mesa alineándolos. Después vamos a poner boca abajo nuestra cabeza apenas rozando la nariz con la mesa. Sí, este método es algo raro de hacer, pero es efectivo. Ahora pondremos ambas cajas pegándolas apenas toquen nuestras orejas, pero sin desalinear las cajas del borde de la mesa. En esta parte puedes pedir un poco de ayuda. Lo siguiente será medir estos dos puntos de cada caja con la regla. En este caso, la cabeza de unicel tiene una medida de 17 centímetros de largo, que es la medida estándar de una cabeza. Pero en este proyecto estaremos trabajando con milímetros. Explicaré más adelante el porqué. Para modificar la escala de este casco estaremos trabajando con el programa de Pepakura. El link de descarga lo dejaré en la descripción del video. Este programa es seguro de descargar e instalar y es gratuito. Bueno, al menos la parte de abrir archivos para poder escalar e imprimir. Una vez instalado el programa, abriremos el archivo PDO del casco, que también lo encontrarás en la descripción del video. Ahora bien, vamos a escalar este casco. Este programa trabaja con milímetros y pulgadas, pero nosotros estaremos trabajando con milímetros. Así que tenemos la ventana 3D del casco ya armado y la ventana 2D donde se encuentran las plantillas desdobladas. Vamos a desactivar la textura del casco presionando este icono, o bien nos iremos a la ventana 3D y seleccionaremos la opción View Setup y se abrirá otra ventana donde seleccionaremos la opción de Shade. Esta opción nos sirve para ver más a detalle el modelo 3D. Sobre el lado 2D de las plantillas vamos a presionar clic derecho sobre el espacio en gris y seleccionaremos la opción de Measure. Este nos servirá para medir la distancia entre dos puntos, así que girando el modelo 3D con el botón derecho sostenido, seleccionaremos este punto de aquí, que sería la parte de las orejas, y giramos el modelo al otro extremo, y como pueden ver se genera una línea recta de color rojo. Este sería la representación de la regla. Una vez seleccionando ambos puntos podemos ver que tiene una distancia de 175 milímetros, así que esta es la medida de la cabeza de unicel. Pero ¿por qué 175 milímetros y no 170 milímetros? La respuesta es porque debemos de tener en cuenta siempre el grosor del material con el que estamos trabajando. En mi caso, goma eva de 4 milímetros, pero hagamos un ejemplo de escalar este casco a una cabeza más grande. Este método funciona para cualquier medida, así que abriremos nuestra calculadora y si tenemos la medida de una cabeza de 18 centímetros de largo, convertidos en milímetros, que sería la medida de 180 milímetros más 5 milímetros por el grosor del material. Este varía dependiendo sobre el material que estés trabajando. Así que vamos a dividir los 185 entre 175.114. Eso nos da un resultado de 1.0564 y consecutivamente. Después de eso vamos a presionar el botón MS para que la calculadora recuerde el resultado que usaremos más adelante. Ahora nos iremos a la ventana 2D Layout y nos pondremos sobre la opción Scale. Se abrirá una ventana y seleccionaremos Set Scale. Ahora en esa ventana vamos a colocar en la calculadora estos números de aquí, 1.004606, y lo multiplicaremos por nuestro resultado anterior, pero presionando el botón en la calculadora MR, y nos dará un resultado de 1.0613 y consecutivamente. Ese resultado lo pondremos en la escala de Pepakura anterior que les mostré, pero solo utilizando las 6 cifras después del punto. Damos clic en OK y volvemos a medir la distancia. Y como podemos ver, se acerca la marca de los 185 milímetros. En ocasiones da la distancia exacta, pero esta es la forma de escalar un modelo para su construcción. Ahora nos iremos a la ventana File y buscamos la opción de Print to PDF. Lo guardamos y este estará listo para imprimir.
Una vez impresas las plantillas, primero defino el tipo de corte que haré sobre el material. Algunas líneas de corte están marcadas de diferente color. En los archivos de descarga también te dejaré una lista del tipo de corte y color que se harán sobre la goma eva. Y después de definir cada corte, pasaré a recortar y unir algunas plantillas. Pero antes, separaré estas plantillas que conforman las antenas del casco. Las usaremos más adelante. Después pasaré a goma eva de 4 mm y recortar cada pieza con el cúter. Pero, ¿qué es esto? Sí, antes de recortar, coloqué una capa de goma eva gris de 1 mm. ¿Pero por qué hice esto? Bueno, a la hora de hacer cortes ligeros, solo recortaré la parte de la goma eva gris, ya que si lo hago sobre la goma eva de 4 mm, a la hora de doblar ese material, el corte se abre más y hay riesgo de que la goma eva se rompa. Y al hacer el corte ligero sobre la goma eva gris, la parte de abajo se mantiene intacta y a la hora de doblar ya no habrá riesgo de que mi material se rompa y se mantenga seguro y durable. Ensamblaré el casco usando pegamento de contacto o pegamento amarillo y a continuación te mostraré cómo fui ensamblando cada pieza del casco. En la parte de la coronilla medí desde el borde del casco 1.5 centímetros de ancho y el margen que se puede ver después de los 1.5 centímetros lo recorté ya que era material de sobra que no me servía. También agregué material extra de la misma medida de 1.5 centímetros en la parte del medio del casco para complementar la coronilla y pegar las demás piezas con facilidad. En esta parte de aquí puede ser algo confusa, ya que lo pegué de modo de que se entrelazara una pieza con la otra, pero como mencioné al principio, usa tu creatividad y habilidades para cualquier proyecto, o bien puedes usar el archivo de Pepakura para una mejor guía de ensamblado. Con esta pieza de aquí, utilicé goma eva de 8 mm más una capa de 1 mm. Como pueden observar hasta ahora, cada una de las piezas las fui pegando a desnivel. Usé el archivo de Pepakura para observar qué piezas están una sobre la otra para agregar un margen de 5 mm al borde de algunas piezas y que otras están a desnivel. A esta pieza le hice dos cortes en forma de V por la parte de atrás. Este conformará el tabique de la nariz. En la parte del ojo realicé una nueva plantilla para pegarlo en la parte de atrás del casco. Esta parte es opcional, pero decidí colocárselo ya que creo que sería un buen detalle. Con la parte de las orejas hice lo siguiente. Fui recortando círculos de diferente tamaño. El número 1 con 5.4 centímetros de diámetro para goma eva de 8 mm. El número 2 y 4 de 4.3 centímetros de diámetro. De estos serán 2 en goma eva de 8 mm. El número 3 de 3.8 centímetros de diámetro en goma eva de 4 mm. Estos conformarán la parte más grande de las orejas. Y para la parte más pequeña recorté otros círculos. El número 1 con un diámetro de 3.5 centímetros en goma eva de 8 mm. El número 2 y 4 con un diámetro de 2.8 centímetros en goma eva de 8 mm también. De estos serán 2. Y el número 3 con un diámetro de 2.4 centímetros en goma eva de 4 mm. Para pegarlos solo hay que seguir la secuencia de números. El 2 va pegado sobre el número 1, el 3 sobre el 2 y el 4 sobre el 3. Y también hice lo mismo con los círculos pequeños y los pasé a pegar a los laterales del casco. También reutilicé algunos círculos para pegarlos al casco como lo marca el archivo PDO. Solo utilicé los que consideraban que era el tamaño ideal para el casco, pero igual con este casco se pueden hacer diferentes diseños, así que lo dejo a tu imaginación. De igual manera pasé a pegar los demás detalles, estos mismos son opcionales.
Ahora pasaremos con las plantillas de las antenas. La pieza más grande la pasé a goma eva de 4 milímetros de color blanco. De esta recorté 2 ya que utilizaré alambre para más firmeza y moldeado. Lo dejé en medio de estas dos piezas pegándolo con pegamento de contacto. Después recorté esta pieza en goma eva gris de 1 milímetro, dejando un margen de 5 milímetros. Este es totalmente opcional. Lo pegaré sobre la pieza más grande de goma eva blanca y esta última pieza en goma eva de 4 milímetros, también en blanco, pegándolo sobre el margen de la goma eva gris. Una vez pegándolo, recorté esta pieza de aquí y lo mismo que hice en esa parte, lo repetiré por la parte de atrás de la antena. Ahora, en la esquina de la parte inferior de la antena, medí 2.5 centímetros de distancia y tracé una línea recta hacia arriba a la esquina superior de esta misma para después recortar ese excedente. Solo tengan cuidado con el alambre, no lo coloquen en esa parte donde se recortará y así es como quedaría pegados al casco. Y sí, estos mismos pasos se repiten para el otro lado del casco. También agregué este detalle en goma eva de 1 milímetro de color negro. Esta parte es opcional. También pasé a agregarle más detalles al casco. Ahora pasaré a remarcar más detalles con un lápiz suave, como un 6B. Y una vez que lo hice, pasaré a hacer cortes ligeros sobre cada uno de estos detalles para después pasarle aire caliente con la pistola de calor y resaltar estos mismos cortes. Y de paso a moldear un poco el casco. Casi terminando, pasaré a sellar el casco con primer gris en aerosol. Lo dejo secar unas cuantas horas y ahora será la parte de pintar. Mezclaré estas dos pinturas acrílicas metalizadas de color violeta y magenta y después de varias capas de pintura para que fuera uniforme. Ahora mezclaré agua y pintura acrílica en color negro para colocarlo sobre el casco y con un trapo o servilleta quitar el exceso de esa mezcla antes de que se seque. También pasé a pintar algunos efectos de luz en diferentes tonos de azul y blanco. No tiene que ser perfecto, es solo darle ese efecto de luz. Y hablando de luz, compré estos lentes de luz LED en AliExpress para presentarlo con este casco, aunque también se puede usar vinil microperforado o algún material similar. Pero no le dejaré estos lentes LED ya que los usaré en otro proyecto. Y así es como termino con este casco del imponente Galactus. Para poder continuar con estos videos, algunos de los proyectos que he hecho aquí en el canal los estaré vendiendo por Mercado Libre. Si alguno de ustedes están interesados en adquirir algo de lo que estaré haciendo, el link de cada proyecto lo estaré dejando en la descripción del video, como de este casco de Galactus. Así que agradecería mucho su apoyo para seguir con más videos de estos. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este proyecto. Y si te gustó este casco de Galactus, suscríbete para más proyectos como este, dale like al video y déjame en los comentarios qué te pareció este proyecto. Y si también llegas a realizar este casco, envíame una foto de tu proyecto a Instagram para poder compartirlo. Mientras tanto, nos estaremos viendo en un nuevo proyecto.